Narraciones arcaicas concebidas por autores desconocidos llegaron hasta nosotros desde un lejano pasado, y los dueños de la narrativa se han encargado de interpretar estas complejas historias, dándoles una clave de lectura que las clasifica como mitología. Mundos felices siempre en primavera, gigantes, semidioses, seres humanos muy longevos, carros voladores de todo tipo, batallas en los cielos, continentes sumergidos y criaturas extraordinarias. Pero existe una premisa válida para todas las culturas, y es que ningún mito puede ser enteramente mito, y ya los griegos eran conscientes de que toda narración, por increíble que parezca, tiene un fundamento de verdad. Lo que ahora te voy a desvelar te dejará atónito, así que sujétate, porque vienen curvas. En un video reciente vimos cómo los Anunnaki dejaron su huella en las culturas del Mesoamérica y Sudamérica. Si no los has visto, búscalos en este canal para que puedas ir uniendo las piezas de este gran rompecabezas. La colonización de los antiguos astronautas venidos de lugares lejanos ha ido dejando rastros en todo el mundo. Del Sudáfrica pasando por el cercano Oriente, asentándose allí por milenios, iniciaron lo que hoy conocemos como las grandes civilizaciones antiguas, cada una de las cuales dejó sus crónicas escritas en la escritura que estos colonizadores les enseñaron. Su prioridad a los inicios fue la de cavar profundas minas de extracción aurífera y extraer el precioso material con la mano de obra de los adamitas, los humanos fabricados a partir de su ADN y el de los homínidos ya existentes en el planeta. En el pueblo hebreo, a estos colonizadores se les conoció como los Elohim, y a ellos les fueron repartidos varios territorios. Pero en el año 70 después de Cristo sucedió algo que cambiaría el curso de la historia. Los Elohim de Oriente Medio abandonaron el templo de Jerusalén. Esta crónica está escrita, y no por cualquiera. Publio Cornelio Tácito es considerado el más grande exponente historiográfico de la literatura latina. En su magna obra Las Historias, o Le Historiae, escribió: de repente se vieron ejércitos batallando en el cielo, armas brillantes y el templo iluminado por rayos y truenos. Se abrieron de golpe las puertas del santuario. Se sintió una voz sobrehumana anunciar la partida de los Elohim, acompañada de un gran estruendo. Esta crónica fue confirmada por el historiador Flavio Josefo. Entonces te estarás preguntando, ¿a dónde se fueron? Vamos tras las huellas de los Anunnaki, pero antes no olvides suscribirte para continuar juntos en esta aventura. Las pistas nos conducen a lugares impensables. Desde las estepas desérticas, desiertos arenosos, tendremos que viajar hacia las tierras del norte, hacia donde probablemente volaron los Elohim, y ya veremos las pruebas de esto. Los vikingos eran buenos navegantes y guerreros feroces. Recorrieron toda la zona nórdica gracias a sus habilidades navieras. Y en Man también pueden conocerse los restos de sus cementerios, cruces rúnicas y castillos fundados durante las invasiones. Y aquí viene la primera perplejidad entre muchas otras, ya que las tierras nórdicas están plagadas de topónimos y entre comillas casualidades que nos confirman que en la antigüedad hubo contacto entre Egipto y las tierras nórdicas. Menes de Tini, a quien Heródoto llamaba Men, fue el primer rey de la primera dinastía postdiluviana llamada los dioses. A este rey le fueron atribuidas características de fenotipo nórdico, o al menos caucásico. La sobresaliente altura de los miembros de las dinastías reales, entre otras cosas evidenciada en los afrescos y esculturas, fue interpretada por los expertos como un símbolo de potencia. ¿Pero fue así? En Egipto se usaban 2 unidades de medida, usando el antebrazo desde el codo hasta los dedos de la mano,
los expertos han descubierto que estas unidades de medida determinaban que había individuos de una altura convencional, más o menos de 1,70, y por otro lado, había individuos de altura no convencional, de al menos 2 o más metros, aproximadamente un 17% más altos. O sea que lo que vemos en las bellas pinturas de los muros egipcios no era simbólico, pero sí literal. La egiptóloga Lorraine Evans, en su libro El reino del arca, avanza la hipótesis que los restos de una nave egipcia encontrada en Yorkshire, datada con carbonio 14 al año 1400 a.C., y un esqueleto humano con un collar igual al que tenía la momia de Tutankamón, pertenecían a la princesa egipcia Skota. De esta princesa se dice que sea la hija del faraón Akenatón, quien reinó hasta ser exiliado por su proyecto de imponer a su pueblo la religión monoteísta dedicada al exclusivo culto al dios solar Atón. Según Evans, el nombre de Escocia derivaría precisamente del nombre de la princesa egipcia, quien se impuso tanto en su tierra como en Irlanda, donde dio inicio a la dinastía real de los Scotti. De hecho, en la mitología irlandesa se narra cómo la princesa Escota llegó a las costas de la isla, la conquistó, y ella y sus descendientes se mezclaron con los nativos, dando origen a los escoceses. A pesar de la poca credibilidad que los estudiosos dan a estas historias, hay un científico, el Dr. Sean Riordan del Trinity College, quien pudo extraer ADN de los restos de un niño con 3.800 años de antigüedad. Pudo concluir que en su ADN había información genética de los pueblos del sur de Europa y del Oriente Medio. El misterio va creciendo cuando, según la tradición, Scotia fue asesinada por una extraña estirpe marinera que poseía poderes extraordinarios, hasta causaban terribles tormentas. Esa raza de navegantes era conocida como los Tatua Danann. De ellos sabemos cómo llegaron a Irlanda gracias al libro de la ocupación de Irlanda o de las invasiones, llamado el Lebor Gabála Érenn. Este libro cuenta que los Tuatha llegaron a las tierras irlandesas montados sobre nubes oscuras. Esto nos remite inmediatamente a las nubes nombradas en la Biblia, sobre las cuales Yahvé se movía, sobre las aguas y las montañas. Nubes que guiaban al pueblo de Israel por el desierto, nubes que se llevaron al cielo al mismo Jesús, y que intervinieron en muchos casos. Pues bien, esas mismas nubes han producido estruendo, así que no podían ser nubes. Seguramente se trataba de máquinas que volaban. Máquinas sobre las cuales llegaron a Irlanda los Tuatha, a quienes podemos identificar como los Elohim del Norte, y quienes fueron los señores de Irlanda durante un tiempo. Lucharon contra otros Elohim como los Fir Domnann y Galioim, pero siendo el Lebor Gabála un libro que fue escrito bajo el modelo histórico genealógico del Bereshit bíblico, es una compilación realizada en ambiente monástico, lo cual ya te puede indicar que ha sufrido cambios e interpretaciones. Desafortunadamente, su contenido pagano se ha visto condicionado por la religión cristiana. Por ejemplo, en el relato que te acabo de contar acerca de los Tuatha, racionalizaron todo diciendo que no eran nubes negras, sino que era el humo de las embarcaciones que ellos mismos habían quemado para prever la retirada. De este modo, las ilustraciones indican naves marinas quemándose en el mar, nada de nubes negras. Y para más inri a los dioses Tuatha, los convirtieron en reyes cristianos, de manera que la narración original se perdió, dando paso a una más racional con el pretexto de hacerla más comprensible y cristiana. Un dato interesante nos llega precisamente de la etimología del nombre de los Tuatha. Este podría derivarse de Tot, uno de los dioses egipcios más importantes. En sus variantes etimológicas encontramos Tout y Taut. Por ejemplo, Tout Dat se traduce como viaje de Tot en barco, y Tout Da se traduce como tormenta de Tot.
vamos encontrando la relación con Tuatha Dé Danann. En las colinas de Tara, el lugar más sagrado de Irlanda, se encontró un túmulo dentro del cual había restos de beduinos. Es bien sabido que el dios Thoth a menudo era representado como este animal, típico de las tierras egipcias. Otra prueba de la presencia egipcia en Irlanda y de la veracidad de las narraciones. Dirijámonos a Laponia, en Finlandia, donde encontramos la ciudad de Keminmaa, traducible como Tierra de Egipto. Allí hay un río llamado Kemijoki, traducido como Río de Egipto. En la zona central septentrional corre el río Niliyokiel, el cual se traduce como Río Nilo. Pero regresando a la etimología de los Tuatha, para entender lo que abarca debemos observar no solo la etimología egipcia y nórdica, mas también debemos dar una ojeada a la etimología hebrea. Además, para hablar de crónicas de la tradición nórdica, debemos también observar las crónicas griegas. Todas las narraciones se relacionan entre sí y el hilo conductor de todas nos lleva siempre a sus dioses y semidioses en todas sus correspondencias. Por ejemplo, en las narraciones irlandesas, las batallas en las que combatían los Danann se desarrollaban entre Grecia y Noruega. Y si lo miramos bien, no era imposible, teniendo en cuenta que eran un pueblo experto en navegación y además dotado de nada menos que de la magnífica nave Ansgwabhair nan Tuin, la cual podía navegar sin remos, sin velas, y también podía ser dirigida con el pensamiento, llevándola del Mediterráneo al Báltico. Esto nos conduce al pasaje homérico del momento en que Atena está instruyendo a Odiseo sobre los peculiares medios de transporte de los feacios y le da consejos sobre cómo comportarse ante aquel pueblo. Le dice que los feacios no son dados a acoger de buen gusto a los extranjeros y que ponen su total confianza en sus propias naves, las cuales Atena define como veloces y ágiles. La Tea añade que aquellas embarcaciones son capaces de atravesar también grandes profundidades hacia los abismos marinos y que les fueron donadas directamente por Poseidón. Y esto lo confirmó el mismo Alcinoo, cuando habló de la eficiencia de sus naves, las cuales alcanzaban grandes velocidades. Al parecer no eran embarcaciones tradicionales. Si tales naves existían, entonces podemos entender cómo era posible que los Elohim pudieran ir y venir desde el Oriente Medio hasta las tierras nórdicas y viceversa. Estos viajes los podemos intuir a través del rastro fenotípico que dejaron en las estirpes reales como la egipcia. Según los estudios genéticos de la doctora Janet David del Victorian Institute of Forensic Medicine en Australia, emergió que parte de los antiguos habitantes del Valle del Nilo eran caracterizados por cabellos rojos naturales o rubios y que momias con 3.500 años antes de Cristo de antigüedad con cabellos rojos naturales tenían una altura mayor de la media normal. Encontraron también un esqueleto masculino con 2,15 metros de altura cerca al lago de Fayum. Recordemos que la momia de la reina Hatshepsut tenía cabellera roja y la momia de la sacerdotisa Tuya tenía cabellos rubios cobrizos. Pinturas de la segunda dinastía muestran individuos de alto rango con cabellos rojos y ojos azules, tal como un individuo nórdico con cabellos rubios está representado en la tumba de Saqqara. La diosa Nuit, rubia de piel blanca, la madre de Amenhotep IV, de cabellos rubios y piel rosada con ojos azules, la princesa Ranofri, rubia. Y todo esto sin olvidar a los 102 personajes del alto linaje con características típicamente nórdicas señaladas en Crónicas de Faraones en el libro de Peter Clayton. Anunnaki, Elohim, Teoi, Tuatha dejaron no solo conocimientos, técnicas y escritura a los pueblos de la tierra, también nos dejaron su genética, la cual explicaría esas extrañezas en los hallazgos arqueológicos.
Mientras los eruditos sigan clasificando como simple mitología los relatos antiguos, perderemos la oportunidad de ver todo el rompecabezas completo. Cada pieza es importante y va tenida en cuenta. Si te interesa este tema, házmelo saber. Quizás quieras que profundicemos acerca de estos misteriosos guerreros llamados Tuatha, o tal vez quieres que trate otro tema. No olvides dejar tu me gusta si te agradó el video como apoyo a este canal. Por ahora, un abrazo y hasta pronto.